¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 21 de mayo y me da mucho gusto saludarlos aquí en la UNAM Responde, este programa de la televisora universitaria que se ha convertido en un espacio para conocer las opiniones y el trabajo que están desempeñando investigadores, científicos y la comunidad universitaria en general para ayudar a la ciudadanía y atender esta contingencia de mejor manera. Y uno de los temas que ha sido más recurrente desde que comenzó esta pandemia que ha puesto al mundo de cabeza es cómo será el regreso a la normalidad. ¿Cómo será el día después del mañana? ¿Cómo reanudaremos tanto las actividades sociales, económicas, las actividades en las escuelas, en el trabajo? Y para platicar sobre este tema, esta tarde me da muchísimo gusto saludar a la maestra Leticia Cano Soriano, quien es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Así es que si tienen algunas dudas y comentarios en torno a este tema, pues háganoslo saber a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ya están apareciendo en su pantalla. Por supuesto, tenemos información de la LEF, este Festival de Arte y Ciencia que comienza hoy de forma virtual y que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. Tenemos dosis de humor y algunas reflexiones en torno, por ejemplo, a los temas vulnerables y también al equipo de reporteros que están trabajando en distintos programas y que los tenemos aquí en este espacio de nuestra universidad. Y como todos los días, comenzamos este espacio con un resumen de lo que ocurre en nuestro país. Hasta el día de ayer se registran ya 56,594 casos de COVID-19. Sigue siendo importantísimo seguir las medidas de distanciamiento, de higiene y, por supuesto, la movilidad es un tema importante. Vamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Hasta el momento, es importante que sepan que sigue incrementándose el número de camas ocupadas. Ahora, si todos seguimos responsablemente con las medidas de distanciamiento físico, en las próximas semanas podremos comenzar a ver una reducción. Estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. Como lo anunció el Gobierno de México, aun cuando estemos en semáforo rojo, se integran nuevas actividades como actividades sustantivas. A las enfermeras, a los médicos, a todos los que están ayudando, ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ellos se está dando atención a muchos enfermos en los hospitales. Ellos están haciendo todo por salvar vidas. Así es, cada uno debe hacer su trabajo. Lo que nos toca hacer a nosotros es quedarnos en casa en la medida de lo posible para evitar que se sigan registrando casos, tal como lo anunció ayer la Organización Mundial de la Salud, que durante las últimas 24 horas se han reportado más de 100,000 nuevos casos, un tema al que hay que ponerle muchísima atención. Vamos con un panorama de lo que sucede con COVID-19 en el resto del mundo. A nivel mundial, se confirman más de 5 millones de casos de COVID-19, más de 330,000 personas han muerto y 1.9 millones se han recuperado. La OMS informó el mayor aumento diario de casos en todo el mundo, con 106,000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Brasil registra récord de 19,951 nuevos casos y 888 muertes en un solo día. Se convierte en el tercer país más afectado en todo el mundo, con 291,579 infecciones. Chile reporta nuevo récord en el número diario de infecciones, con 4,038 nuevos casos, sumando 53,617 infecciones. Argentina registra récord de aumento, con 474 nuevos casos, sumando 9,283 infecciones en el país. México registró 424 defunciones, nuevo máximo de muertes en 24 horas por COVID-19. Indonesia reporta 973 nuevos casos en las últimas 24 horas, el mayor aumento diario registrado. África reporta más de 95,000 casos, siendo Sudáfrica el país con el número más alto de infecciones en el continente. Irán reporta alrededor de 10,000 trabajadores de la salud infectados con coronavirus. En Corea del Sur, los estudiantes comenzaron a regresar a las escuelas con uso obligatorio de máscaras.
Grecia reiniciará el turismo a partir del 15 de junio y permitirá vuelos internacionales desde el 1 de julio. En España, el Congreso aprueba ampliación del estado de alarma por coronavirus hasta el 7 de junio. Camboya levanta la prohibición de entrada al país a turistas de Italia, Alemania, España, Irán, Francia y Estados Unidos. Sabemos todos que el primer caso de esta enfermedad se registró durante los últimos días del mes de diciembre de 2019 allá en China, pero lo que todos nos preguntamos es cuándo terminará, cuándo se da por terminada esta pandemia que está en distintos momentos, dependiendo del país de nuestro planeta. Y bueno, estas son algunas de las dudas que nos hacen llegar a nuestras redes sociales y por supuesto el doctor Carlos Rosales nos ayuda a responderlas. Vamos con usted, doctor. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Continuamos con las preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, ¿cuándo una persona con COVID-19 deja de ser infecciosa? En realidad no sabemos cuánto tiempo una persona enferma puede transmitir el virus. Parece que las personas infectadas pueden transmitir el virus aún sin presentar síntomas. Hay reportes en Alemania y en Estados Unidos que sugieren que una persona deja de transmitir el virus 8 o 10 días después de que desarrolló síntomas. Sin embargo, esto no se ha confirmado con muchos pacientes. Y por otro lado, hay reportes, por ejemplo, de una mujer en Canadá que se enfermó a finales de marzo y después de 2 semanas parece haberse recuperado. Pero aún después de 50 días de haber sido diagnosticada, su prueba para el virus sigue siendo positiva. Entonces, es muy temprano para asegurar exactamente cuánto tiempo una persona transmite el virus. Lo mejor es asumir que todos son potencialmente contagiosos y aunque alguien se haya recuperado, hay que considerarlo potencialmente infectivo aún por 2 semanas más después de recuperarse de la enfermedad. Nos preguntan, ¿cuándo se declarará que la pandemia por COVID-19 ha terminado? La mayoría de los expertos en epidemiología concuerdan en que la pandemia habrá terminado en realidad cuando haya una reducción significativa de casos nuevos que se transmitan localmente o cuando se consiga una vacuna. Estos 2 escenarios se contemplan difíciles en el corto plazo y se espera que alcancemos alguno de ellos en los próximos 6 meses a 1 año. Mientras, tenemos que seguir siendo cuidadosos y prevenir el mayor número de infecciones posibles. Siga las recomendaciones y con eso nos protegeremos todos. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, hablando de este virus del SARS-CoV-2, hay cosas que vamos sabiendo día con día, que los científicos van identificando cómo se comporta, cómo se contagia, cómo se puede atacar. Pero hay otros temas en los que tenemos pocas certezas. Quizás es la forma en la que regresaremos a la normalidad, cómo será nuestra interacción social, laboral, cómo será este regreso a la normalidad, si será necesario replantearnos una nueva realidad. Y precisamente para platicar de este tema me da ahora sí muchísimo gusto saludar a la maestra Leticia Cano Soriano, quien es académica y fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad y quien ha investigado temas relacionados con la pobreza, los problemas sociales contemporáneos y también con la participación social. Maestra, un gusto saludarla aquí en este espacio de TV UNAM. Muchísimas gracias, Rosa, un gusto estar aquí en nuestra UNAM Responde. Gracias. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta que quizás es un poco subjetiva y me gustaría que nos hablara de cómo vislumbra usted este regreso o esta nueva realidad que se avecina y de la que todos hablamos. Bueno, en realidad tenemos que partir justamente de cómo esta pandemia a nivel global pues indudablemente ha modificado los contextos sociales, los contextos económicos, culturales, es decir, la agenda cotidiana de vida ha sido modificada. Y en este entorno tan complejo, tan desafiante para las comunidades, para las familias, para todas y todos los que estamos viviendo en el mundo este fenómeno, pues indudablemente representa un cambio en la vida cotidiana
de nuestra sociedad y de las sociedades en el mundo. Quisiera referirme a varias cuestiones. En este contexto de pandemia, pues se entrelazan diferentes dimensiones, diferentes elementos de vida. Uno de ellos es el quédate en casa. Indudablemente las medidas sanitarias que además han sido reveladoras para la sociedad, quisiera referirme obviamente a la sociedad mexicana, y que en lo general me parece se han asumido con responsabilidad. Sin embargo, sí tenemos que seguir trabajando muchísimo en la conformación de las tareas, de la distribución de responsabilidades, tanto en las familias como en las comunidades. Y quiero referirme en principio a las familias. Finalmente, la familia está estructurada de una manera en la que se viven dentro de ellas, que no son todas las familias iguales, hay que decirlo, pero se viven relaciones también inequitativas en las distribuciones de tareas del hogar, es decir, en la labor doméstica. Y esta parte del quédate en casa, de la convivencia diaria, no necesariamente ha sido en muchas familias de convivencias armónicas. También se han suscitado, no solamente a causa de la pandemia, sino como una forma de agudizar o intensificar la violencia hacia las mujeres, se han agudizado estos temas de violencias. Así también tendremos que revisar, y lo hemos estado revisando, cómo ha sido la carga excesiva para las mujeres en este momento en el que hay que actuar, evidentemente, como mamá, como trabajadora, como evidentemente cuidadora, ¿verdad?, del hogar, de las labores domésticas, que es justo en este tema en el que me parece tenemos que reflexionar muchísimo en colectivo. Y las familias son un núcleo, digamos, un circuito social fundamental para modificar y reestructurar la forma de vida cotidiana y esta nueva normalidad a la que ya nos estamos refiriendo. Esto es por un lado. Por otra parte, las familias, este gran conglomerado que en su conjunto serían las familias, nos remiten a otra dimensión importantísima que es la comunidad. La comunidad, su espacio público, los entornos, es decir, las comunidades, cómo hemos cambiado, qué nos representa el hecho de asomarnos y de ver calles solas, el hecho de que las personas que circulan en el espacio público lo hagan con mascarilla, lo hagan con un cubrebocas para protegerse. Esto también tiene un impacto muy fuerte porque no es habitual en nuestras comunidades, no obstante, fenómenos muy fuertes que hemos vivido, como los sismos del 85, del 17, pero que han generado otro tipo, digamos, de atención en la emergencia social comunitaria. Entonces, para las comunidades, para las familias, los sentidos sociales, los hábitos, las costumbres, los entornos, estos procesos de vida cotidiana, indudablemente han cambiado. Y sí, tenemos que asumir y apropiarnos mucho de las medidas sanitarias, porque las familias que puedan quedarse en casa lo tienen que hacer. Habría que ver en otros casos cómo armonizamos el tema de las medidas sanitarias, de las contingencias, también con un entorno de pobrezas, de rezagos, de carencias sociales. Es decir, hay un sector de la población que no necesariamente tiene ya cubiertas sus necesidades día con día, pero no obstante, los apoyos, el acompañamiento se ha brindado y lo estamos viendo en las diferentes acciones de gobierno, pero aún así tenemos poblaciones que no han podido quedarse en casa y que necesariamente han tenido que salir, lamentablemente, para pues poder proveerse de su sustento diario. El tema de la resiliencia es fundamental. Me parece que hoy más que nunca tenemos que fortalecer tejido social, las redes sociales de apoyo, la resiliencia, y tenemos que repensarnos en una vida en colectivo y en comunidad.
Creo que estos son elementos, Rosa, muy importantes dentro de un fenómeno como este. Iremos desmenuzando algunos de estos conceptos, maestra, durante la entrevista, pero mientras la escuchaba pensaba justamente en la responsabilidad que tenemos cada uno como individuos, como familia, como sociedad, pero lo está haciendo usted también desde el punto de vista del trabajador social. Me gustaría que nos hablara justo desde las ciencias sociales, desde la investigación, cuál es el papel del trabajador social en toda esta tarea, que no es una tarea, por supuesto, sencilla ni que se terminará prontamente terminando la emergencia, la pandemia, la contingencia. No, bueno, evidentemente nuestra profesión, trabajo social, históricamente ha tenido una trayectoria de trabajo en comunidad, en procesos sociales, en desarrollo comunitario, en organización y promoción comunitaria. Y me parece que este momento, no obstante las adversidades, va a ser clave para que las y los trabajadores sociales se incorporen y sigan trabajando y sigamos trabajando desde diferentes ámbitos con las comunidades, es decir, generar espacios en donde la recuperación de la vida comunitaria, de la participación activa de las comunidades y de la construcción de un plan de vida comunitario pueda ser el anclaje importante para dar paso a esta nueva normalidad. En trabajo social tenemos que seguir haciendo diagnósticos sociocomunitarios, investigación social, tenemos que seguir generando espacios de evaluación del impacto social y los efectos que en un momento dado la pandemia, la COVID-19, ha dejado en las comunidades. Tenemos que seguir haciendo evaluaciones de vida cotidiana, de bienestar social, es decir, seguir contribuyendo desde los ámbitos de investigación, de diagnósticos situacionales, participativos, de evaluaciones. Tenemos que seguir contribuyendo en la política pública y particularmente en la política social. Y yo me permitiría agregar también otras dimensiones que desde trabajo social, en mi opinión, no pueden estar fuera de un proceso de trabajo de campo y también de un trabajo teórico y de metodologías, que tiene que ver con la perspectiva de género, los derechos humanos, la inclusión social y, por supuesto, la sustentabilidad comunitaria. Pues parece un reto muy complejo en realidad, maestra, y para ayudarnos a entender cada uno de estos grupos y de estas realidades, me gustaría, si nos permite, irlo analizando por partes. Hablaba usted ya a lo que sucede o lo que tendría que suceder dentro de las familias nucleares, pero también hay algo más que entender, es cómo será nuestra relación con los amigos, con la familia que ahorita no vemos, con estas relaciones interpersonales que seguramente se verán modificadas, porque me parece que el objetivo o la prioridad será pensar en el cuidado de la salud, pero hay otro tema ahí que está pendiente y que es también, me parece, muy sensible. Claro, bueno, se ha transformado y hemos transformado nuestros hábitos de vida. A mí me parece que estos hábitos, costumbres, por lo menos de lo que un sector de la población, el 50-60% de la población habitualmente hacía, de ir a los centros comerciales, tener reuniones masivas, etcétera, pues tendrá que cambiar. Inclusive en el día a día hay costumbres, ¿no? Repito, ya hay hábitos que tenemos, como el hecho del saludo con beso, los acercamientos, yo diría ya extremos, que pues hoy no van a ser posibles. Es decir, sí llega a trastocar, a modificar nuestras relaciones, inclusive familiares, nuestros hábitos. Fíjese, quisiera comentar un tema muy concreto que tiene que ver justamente con cómo hemos modificado en estos días los hábitos y cómo tiene que esto traducirse también y trasladarse hacia las familias, los amigos, las amigas, las amistades, etcétera. El hecho de las medidas sanitarias que hoy nos hemos impuesto, porque el cuidar la vida y cuidar la salud personal y de nuestras y nuestros seres queridos es fundamental. El hecho de llegar a casa, por ejemplo, si tuvo que salir por alguna situación eventual, y lavarse las manos o lavárselas frecuentemente, el hecho de limpiar la mesa constantemente, las mascotas, cuidarlas, limpiarles sus patitas, en fin, una serie de medidas que eran
a lo mejor en algunos sectores inimaginables. No significa que no las lleváramos a cabo, pero hoy justamente hay un propósito social, comunitario, familiar que tenemos que cuidar, y es justo romper la cadena de transmisión y tener el mayor cuidado para preservar la vida, la seguridad y el bienestar individual, pero sobre todo colectivo. Y esto se va a traducir, Rosa, más adelante en una nueva, digamos, yo diría, en una resignificación y reconfiguración de cómo van a ser las relaciones humanas y sociales. Pensando en todo esto, maestra, ¿cómo sería esta nueva normalidad en el término laboral, en el término de las escuelas, que también se tienen que replantear las necesidades y las posibilidades, porque evidentemente estamos acostumbrados a una cosa a la que no tendríamos que volver necesariamente? Claro. Bueno, yo creo que ahorita pues sí tenemos que pensar mucho en otra parte que la psicología, que la antropología, que trabajo social, por supuesto, estudia, investiga, indaga, que en principio pues es este temor a los denominados rebrotes. Ya escuchábamos a nuestro doctor comentar que pues no sabemos, ¿verdad?, el virus cuándo puede erradicarse. No lo sabemos porque no hay vacuna todavía, pero independientemente de estas circunstancias científicas, médicas, que son centrales y fundamentales, sí tenemos que pensar cómo el sentido de vida, el sentido social, en cuanto a los miedos, angustias, preocupaciones, los duelos que se han vivido recientemente, generan una resignificación en la vida cotidiana. ¿Qué significa resignificar? Que hoy nuestra vida tiene otros significados, otro sentido social. El vernos amenazadas o amenazados por la pandemia, por un contagio, indudablemente genera preocupaciones. El encierro mismo, el confinamiento, también ha generado depresión, ha generado, repito, violencias, pero en todo este contexto tan complejo y tan difícil a veces también de definir o de desmenuzar en la emoción, en la mente, en el pensamiento, tenemos que fortalecer, en mi opinión, los tejidos sociales. Tenemos que fortalecer los planes de vida comunitarios y, sobre todo, pensar en cómo tenemos que actuar ya desde este momento para la prevención de mayores riesgos sociales y graves daños a nuestras comunidades y familias. Exacto, replantear nuestras prioridades y repensar cómo será esta reactivación en distintos niveles, porque no solo se mueve nuestra vida cotidiana, nuestros horarios, sino también se mueven nuestras emociones y nuestras sensaciones. Maestra, seguiremos conversando de todo esto. ¿Le parece, si nos permite unos minutos? Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde y seguiremos conversando, por supuesto, sobre este tema. Ahora los dejo con un adelanto de lo que pueden ver esta noche en Trending, hoy por única ocasión a las 9 de la noche. No se lo pierdan, volvemos con más aquí a la UNAM Responde. Bienvenidos, esto es En Trending. Este programa está dedicado a la nueva normalidad, un concepto que irá adquiriendo sentido a lo largo del tiempo. Además, hablaremos de las medidas que debemos seguir para prevenirnos en este regreso parcial. También hablaremos sobre los nuevos hábitos de consumo a raíz del confinamiento y la reactivación económica. Seguimos aquí en la UNAM Responde y como se los hemos platicado durante los últimos días, hoy comenzó la 4ª edición del ALEF, Festival de Arte y Ciencia de nuestra universidad. Y bueno, durante esta mañana se llevaron a cabo la ceremonia de inauguración. Vamos a escuchar algunas de estas palabras que se llevó a cabo de forma virtual. A lo largo de los siguientes días, desde el día de hoy hasta el 31 de este mes, 170 expertos, filósofos, científicos, artistas, humanistas, de todo el mundo y particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, discutirán precisamente sobre los efectos y las consecuencias de esta pandemia. Revisarán en términos científicos cuál es el origen de este virus, cómo se comporta, qué expectativas tenemos de su curación, qué es precisamente una epidemia o una pandemia, cómo se mide,
cuáles son los modelos matemáticos que nos permiten tratar de saber hacia dónde vamos y podamos también entonces tener una idea más clara para cuestionar aquello que se nos dice. Creo que la edición del Aleph 2020 es el máximo esfuerzo que ha hecho la nación en su conjunto para que durante los siguientes 10 días estemos escuchando todo aquello que nos interesa en relación a esta tremenda crisis. Se lo digo con toda la certeza. No ha habido un esfuerzo de conjunción de saberes igual a este en nuestra nación. Qué bueno, pues, que la Universidad de la Nación sea quien esté dando esto al público interesado. Pues un amplio abanico de voces y de reflexiones se estarán escuchando desde hoy hasta el próximo 31 de mayo a través de las plataformas de Cultura UNAM, y también TV UNAM se adapta a estas posibilidades, y entonces todos los días en punto de las 6:30 de la tarde podrán ver a través de nuestra pantalla algunas de las actividades de este programa. Así que les platicamos también que a partir de hoy y hasta el 31 de mayo la repetición de La UNAM Responde será en punto de las 7 de la noche, así que distintas opciones para mantenernos en casa y pegados a la programación de TV UNAM. Enseguida escuchamos a Juan Ayala, quien es el director de este festival, para que nos dé más detalles de lo que estará sucediendo durante los próximos días. Bueno, el Aleph es un festival que ya en su cuarta edición aborda las oportunidades de diálogo y de colaboración entre disciplinas científicas y disciplinas artísticas. Esa ha sido la vocación de este festival a lo largo de estas 4 ediciones. Particularmente esta cuarta edición, pues estaba originalmente orientada a explorar el tema del fenómeno de las ciencias de la vida. Sin embargo, con la coyuntura de la pandemia hicimos un giro. Es un fenómeno todo el planeta en muchos sentidos, y nuestra intención era desde la universidad justamente canalizar algunos de los esfuerzos y las pláticas y los clases magistrales y las acciones de muchos de los invitados hacia esta temática de interés global. De tal forma que hicimos una serie de planteamientos en sublíneas de trabajo que básicamente exploran, por un lado, en 3 líneas muy particulares, toda esta dimensión del conocimiento del virus. Siempre hay una complementariedad, y hemos encontrado en las anteriores ediciones de la Aleph justo como el espectro del conocimiento en la ciencia y el espectro del conocimiento en las artes y las humanidades en realidad son complementarios en muchos sentidos, más de los que parecen, y generamos pues una serie, digamos, de contenidos que logran, digamos, una perspectiva más amplia de los fenómenos que abordamos. Por eso creo que esta edición del Aleph, y con la coyuntura de la pandemia, es más que oportuna, porque el Aleph hoy se ha convertido, digamos, en uno de los foros más importantes a nivel internacional, desde luego de los más importantes en el ámbito de hispanoamericano, pero también con una presencia internacional que da eco en otras regiones del mundo, y que esperamos tener una convocatoria pues también importante en otros lugares del planeta. Evidentemente, las plataformas en las que estamos desarrollando todos estos contenidos, pues básicamente la página de internet y las redes sociales del festival. Las redes en Instagram, Twitter y Facebook son @festivalalef. De las 108 actividades que vamos a desarrollar a lo largo de estos 10 días, del 21 de mayo al 31 de mayo, son 170 invitados de 20 países diversos del mundo. Entonces, bueno, pues es un elenco de muchas actividades que son muy atractivas. Otras 2 plataformas importantes es justamente TV UNAM y Radio UNAM, en donde todas las tardes dedicaremos un programa de radio y un programa de televisión específicamente para abordar los temas, los invitados y algunas de las conferencias que están proyectadas para esta edición virtual de la Aleph debido a esta contingencia global. Ya lo escuchamos tanto por Radio UNAM como por TV UNAM. Pueden seguir algunas de estas charlas. Y Anel Pérez nos tiene más detalles de este festival que no se detiene. Las ideas y las reflexiones siguen flotando. Escuchemos a Anel. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa.
La UNAM reflexiona ante la pandemia del COVID-19 y a nosotros nos toca pensarlo desde el ALEF, el Festival de Arte y Ciencia, que en esta edición está dedicado a las posibilidades de la vida. Del 21 al 31 de mayo tendremos todo tipo de participaciones en este festival que explora los límites, pero también los espacios conjuntos entre la ciencia de cada una de las artes, proyectos y disciplinas de Cultura UNAM. Se inauguró el día de hoy, jueves 21 de mayo, con un mensaje del doctor Enrique Graue, rector de nuestra universidad, y con un mensaje también del doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural. Escuchamos de inmediato a Ada Yonath, esta premio Nobel de Química en 2009, que todavía podemos ver en las plataformas del ALEF. Y continuaremos así 10 días con invitados como Antonio Lascano, Judith Butler, Edgar Querert, Wu Yongjing, esta experta china que nos va a hablar de cómo su país enfrentó este problema en China, Lee Cronin, Alfonso Valencia, Eduardo Kac, además de muchísimos otros científicos, astrofísicos, biólogos, antropólogos, artistas, filósofos, médicos. No se pierda todo lo que va a pasar en este festival a través de las redes de la UNAM, de Cultura UNAM, de Radio y TV UNAM. Revise la programación en culturaunam.mx/el ALEF. En particular, les recomiendo el ciclo de cine Fantasías y Pandemia, que hizo justamente en el marco del ALEF la Filmoteca de la UNAM. Se seleccionaron películas que tratan justamente sobre el encierro, las pandemias y las distopías. FICUNAM, este querido festival universitario que acaba de celebrar su 10ª edición, también se suma a FICUNAM en casa para poder disfrutar de este festival desde casa. Es una selección de su contenido internacional de forma gratuita, gracias a Filmin Latino, esta plataforma, del 22 al 28 de mayo, cada día a las 20 horas. FICUNAM lanza una película hasta llegar a 400 visionados para entonces al día siguiente sacar otra y así todos los días del 22 al 28 de mayo. No se olvide que la Filmoteca también tiene cine en línea, tiene cursos, ahora está por abrir uno de animación en 2D y también tenemos los jueves de cine en Casa Buñuel. Hoy toca que Elisa Lozano entreviste nada más y nada menos que a Eugenio Caballero, uno de los grandes del cine, así que no se lo pierda. Y aquí en TV UNAM, desde luego, como siempre, vamos a tener muy buena programación y hoy toca turno a un documental muy interesante que se llama Yo soy mar y navegante, sobre Tomás Segovia, este escritor que a 93 años de su natalicio tiene una enorme labor y vigencia como poeta, que no está separada de la crítica, la traducción, la enseñanza, la polémica, un umbral en el que la intimidad se hace pública, así se hable de erotismo, de lingüística, se escriba un diario o un diálogo político. Véalo hoy a las 17 horas aquí por TV UNAM y yo lo veo todos los días de lunes a viernes con más información, ahora en particular con el ALEF Festival de Arte y Ciencia. Saludos a Rosa y regresamos a los micrófonos a TV UNAM. Gracias, Anel. Estaremos muy al pendiente de todas estas recomendaciones de lo que sucede con las actividades del ALEF Festival de Arte y Ciencia. Y ahora nos preguntamos mucho si ya estamos viviendo los efectos de la pandemia o si todavía están por venir. De esto nos habla enseguida el equipo de No Memes. Todo le encontramos al lado buena onda, de verdad. Y si no me creen, chequen estos memes del día que son joyitas de las redes. Y como todos los jueves, esta noche tenemos una cita con el cine y con Roberto Fiesco, solamente que con una pequeña modificación. Hoy y el próximo jueves el programa se transmite a las 9:30 de la noche por TV UNAM. Vamos con un adelanto y enseguida volvemos con más aquí a La UNAM Responde. No se vayan.
Esta noche tenemos a una invitada muy especial. Todo lo que ha hecho Paula Astorga, que es nuestra invitada de esta noche, han sido sin duda momentos muy trascendentes para la historia de la cultura audiovisual de este país. Esa furia funcional, que yo ya tuve que reconciliarme con ella y decidir que es furia funcional, lo que me enseñó es que hay un sentido en cada cosa que haces que es más grande. O sea, yo empecé en una relación como estética y romántica con la idea de enseñarles muchas películas a la gente. Y después entendí que eso era capaz de transformar la manera de ver el cine en México, de transformar a una generación, de forjar a una generación de promotores que usan el audiovisual como herramienta, de programadores, de pensamiento crítico, de filosofar. Y creo que en ese mundo idealista, la educación para mí es fundamental. Ella es nuestra invitada y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con la reflexión de Jacobo Dayan, quien en esta ocasión nos habla sobre las debilidades y la carencia de la impartición de justicia en nuestro país, que parece ser una constante, pero ¿qué pasa particularmente con este tema durante la pandemia? Vamos a escucharlo. En esta ocasión quisiera hablar sobre la impartición de justicia durante los tiempos de la pandemia. La Organización México Evalúa ha alertado sobre la situación judicial en nuestro país en estos meses de la pandemia. Es lógico que durante este periodo el gobierno tenga que definir sectores que son prioritarios y esenciales, que no pueden parar labores, y otros que necesariamente tienen que parar para reducir los contagios. A pesar de que las autoridades sanitarias colocaron a la Administración y Procuración de Justicia como un sector esencial que no debía parar, nunca definieron cuáles son los servicios mínimos que deben seguirse prestando para garantizar la salud del personal. Lo que ocurrió es que cada juzgado, cada fiscalía respondió como quiso, o más bien como lo entendió. Inicialmente suspendieron labores para ir tomando decisiones y han ido retomando poco a poco el trabajo. Hay que decir que de mejor manera aquellos lugares en donde tienen acceso a tecnologías de trabajo a distancia o incluso expediente electrónico. Sin expediente electrónico es imposible trabajar a distancia. Es inadmisible que sigan existiendo rezagos en algunos lugares en el país de acceso a este tipo de tecnologías. Si presencialmente antes de la pandemia no se garantizaba el debido proceso, la transparencia, el reto de trabajar a distancia es mucho mayor. En algunos casos, la normatividad ni siquiera contempla el trabajo con estas tecnologías. La justicia no puede detenerse. Hay personas en espera de un juicio, hay conflictos que deben de resolverse entre particulares y no podemos esperar meses, o estas personas no pueden esperar meses para poder resolver estas situaciones judiciales. Es importante recordar que en México los niveles de impunidad rondan el 98%, es decir, prácticamente absoluta impunidad. Urge una transformación de la Administración y Procuración de Justicia. Lo que hemos visto es que hay recortes cada año al aparato de justicia. Con menos presupuesto será imposible tener un mejor aparato de justicia, con mejores fiscales, mejores ministerios públicos, mejores peritos, mejores prisiones incluso. Y sin justicia, evidentemente no habrá reducción de desigualdad ni de violencia. La violencia no termina con más policías o soldados en la calle. La violencia se puede abatir abatiendo la impunidad. Una vez más, la pandemia ha venido a mostrar, a poner al desnudo una carencia brutal del Estado mexicano que urge resolver. Buenas tardes. Decisiones y realidades que impactan definitivamente en lo social. Y retomamos en este momento nuestra conversación con la maestra Leticia Cano Soriano, quien es miembro de la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad. Maestra, nos hablaba en la primer parte de la importancia de la comunidad y de lo comunitario, y me gustaría que nos hablara cómo debemos replantear todo esto teniendo en consideración las características de los usos, las costumbres y las tradiciones de México y los mexicanos, que definitivamente son muy particulares y distintas a lo que ocurre en otros países, por ejemplo. Claro, bueno, tenemos que partir evidentemente de la comprensión y del conocimiento que México no es homogéneo. Es decir, vivimos en un país
en el que tanto en la región norte, centro-sur, las características sociodemográficas, de vida, culturales, pluriculturales, son diferentes. En este sentido, en muchos momentos he planteado que es necesario trabajar con enfoques diferenciados y sobre todo en las comunidades donde hay mayores rezagos sociales, que sabemos pues es un problema histórico, el de la pobreza extrema y las desigualdades sociales. En este contexto, pues lo que está por venir es muy preocupante, porque justamente estamos hablando de un mayor deterioro de la vida social y económica de nuestra población, repito, sobre todo la que vive en condiciones de alta o muy alta vulnerabilidad social. Es decir, se recrudece el tema económico, el tema del incremento de la pobreza extrema en nuestro país, y creo que estos son escenarios que van generando nuevos problemas o problemáticas sociales. Si ya tenemos escenarios en donde el rezago social de la población en México pues ha sido todo un reto para poder abatir o combatir, como en la política pública se denomina combatir la pobreza, pues me parece que después de esta pandemia y de los efectos sociales que indudablemente va a haber, pues recrudece aún más los temas posibles de bienestar social, de justicia social y evidentemente pues de los derechos humanos, de garantizar el desarrollo social comunitario. Y en este sentido, justamente es que desde trabajo social, desde nuestra escuela y de la labor que hacemos, estamos trabajando en la integración de una red de investigación interdisciplinaria en emergencia social comunitaria. ¿Qué significa esto? Significa que hoy, y bueno, cuando hablo de hoy es de la vida, del mundo contemporáneo, es imposible que una sola profesión, una sola ciencia pueda actuar en sí misma para resolver problemáticas. Tenemos que trabajar con esta visión interdisciplinaria, multidisciplinaria, para conjuntar saberes, conocimientos científicos y poder entonces, desde la academia y desde la investigación, que es desde donde nos toca, proponer todos los días, como decimos en trabajo social, intervenciones en trabajo de campo. Creo que hoy más que nunca hay que invertir en las comunidades y en las intervenciones comunitarias y familiares que la pandemia y que los efectos que esta está dejando nos exige desde la toma de decisiones conveniente y correspondiente que se deba llevar a cabo. Retomando este tema, maestra, de la investigación de campo, desde la investigación en la universidad, me gustaría que nos hablara de a quién le toca o cómo hacer este diseño, esta generación, este establecimiento de protocolos, de medidas, de la aplicación de todo lo que se necesite, porque evidentemente es un proceso largo, un proceso que se tiene que ir planteando por partes, por pasos. ¿Quiénes deben estar ahí? ¿Cómo se deben aplicar? ¿Por dónde empezar? Quizás será la primera pregunta. Claro, bueno, ¿por dónde empezar? Creo que hoy tenemos, paradójicamente, Rosa, hoy tenemos un espacio y escenario muy afortunado para explorar, para conocer cómo en un momento de gran emergencia social, de impacto, de crisis sanitaria, podemos llevar a cabo estudios e investigaciones interdisciplinares que nos permitan no solamente observar un fenómeno, sino saber de sus efectos, implicaciones integrales y sobre todo desde las ciencias sociales en el ámbito de lo social. ¿A quién le toca o cómo nos toca trabajar? Bueno, creo que nuestra querida UNAM pues ha dado el ejemplo, ¿verdad?, del impulso de proyectos de largo aliento y sobre todo aquellos que inciden para que tomadoras y tomadores de decisiones pues puedan contar con mayores elementos para incidir justo en políticas públicas y para incidir en la parte que corresponda para poder avanzar y transitar el trabajo o en el trabajo con las comunidades. Desde la visión de trabajo social y de las ciencias sociales, por lo menos en mi opinión, me parece que tenemos que impulsar el trabajo con especialistas
que ya han incursionado, ya han trabajado en temas de comunidad, como es el trabajo social, de desarrollo comunitario, de emergencia, de desastres, para poder sumar esfuerzos y proponer proyectos que, debo decir, son proyectos que no a corto plazo seguramente vamos a ver resultados. Tienen que ser proyectos con una sostenibilidad de trabajo comunitaria, interdisciplinar, transdisciplinar, que nos permita en el tiempo impulsar justamente estas acciones de participación comunitaria que es fundamental. Y me parece que ahí tenemos que entender muy bien que las comunidades, las personas, el conglomerado que conforma esas comunidades, vamos a jugar un papel muy importante. Las comunidades no solamente son receptoras de programas, tienen que ser participantes activas de su propio plan de vida comunitario, de sus propios programas, de acciones, de intervenciones intercomunitarias, es decir, ir construyendo sus propios contextos o sus nuevos contextos en la nueva normalidad. Y eso implica acuerdos, implica conversar, implica diseñar junto con las comunidades protocolos de actuación, pero también de atención. Significa que las comunidades sepan de qué hablamos cuando hablamos de prevenir un riesgo, de qué hablamos cuando hablamos de participar comunitariamente para cuidarnos entre todas y entre todos. Esa labor es extraordinaria y no podemos perder la oportunidad para fortalecer justo ese sentido de pertenencia y ese sentido que le da socialmente relevancia a un conglomerado como son las comunidades y las familias. También hablaba usted al inicio de esta conversación de la importancia de la palabra resiliencia, y en este momento me gustaría ligarlo con otros temas, yéndonos hasta lo más pequeñito, hasta el núcleo de todas estas comunidades que somos los individuos. ¿Qué es lo que debemos hacer o por dónde empezar? Se trata de reeducarnos, de concientizarnos, de obligarnos, de replantearnos, y que es un poquito de todo, justo con el objetivo de tener este concepto que no es muy nuevo, pero a veces no estamos muy familiarizados, que es el de la resiliencia, y de ver en toda esta etapa de crisis una oportunidad, maestra. Claro. Bueno, la resiliencia, creo que en una acepción muy sencilla, muy clara, es cómo podemos superar situaciones de pérdidas, de duelos o situaciones emergentes, porque la pérdida de un ser querido indudablemente representa un cambio en las emociones de vida individual y colectiva, ¿no? Es decir, hay una vivencia cotidiana que es muy fuerte, pero también hay, digamos, espacios en donde la pérdida del patrimonio, la pérdida de lo que se construye con mucho esfuerzo, genera también problemáticas desde el punto de vista de la salud mental, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí es importante hacer alusión al tema de la salud mental comunitaria y cómo trabajar estos espacios de resiliencia. A mí me parece que hoy, justamente en una nación como la nuestra y en un mundo en donde hay violencias, en donde hay feminicidios, en donde la violencia de género se ha agudizado, las pobrezas, etcétera, hay problemáticas sociales fuertes. Hoy más que nunca necesitamos dialogar, necesitamos adoptar acuerdos, necesitamos entretejer esa vida cotidiana, esa vida comunitaria para robustecer o poder anclar comunitariamente las redes sociales de apoyo. Claro, tendríamos que hablar, por supuesto, mucho más de qué es una red social, cómo se puede conformar, pero lo que sí sabemos es que hoy no podemos actuar de manera individual solamente para tratar de resolver problemas de carácter individual. Tenemos que participar con las otras, con los otros, para generar escenarios de mayor acompañamiento colectivo, de mayor solidaridad y apoyo colectivo, porque yo estoy segura que si hay acuerdos comunitarios, si hay un plan de vida comunitario, recuperación de los circuitos sociales que hoy están tan desdibujados, que hay desesperanzas, que hay fragmentación, me parece que ahí podemos lograr poco a poco, a mediano y largo plazo,
reconstruir tejido social muy necesario, que inclusive, Rosa, puede ser fundamental para la prevención de violencias y generar nuevos espacios, nueva normalidad y nuevas reglas de compartir en comunidad. Mientras le escucho, pienso en dos temas que me gustaría que nos ayudara a entender, y uno es la importancia de reapropiarnos de este espacio público que estamos perdiendo y que hemos perdido, queramos o no, durante estas semanas. La importancia de este tema, maestra. Claro, bueno, a ver, la conexión entre la comunidad, lo comunitario y el espacio público es muy importante tenerlo presente, porque también aquí confluyen en el espacio público oportunidades para poder fortalecer las relaciones humanas. Y voy a poner un ejemplo, o varios podría citar. En un entorno, abre uno la puerta de casa, digamos, sale uno, y entonces encuentra uno los espacios comunitarios, el centro deportivo, el lugar donde se reúnen personas mayores, la visita, ¿verdad? Por ejemplo, a los mercados, en los barrios, por ejemplo, que hay tantas tradiciones, tantos ritos, tanta vida cultural, pues hay espacios de convivencia comunitaria, y el espacio público constituye un lugar que no podemos perder, que tiene que ser nuestro en la medida en que es por donde transitamos todos los días. Tendríamos que pensar que al llegar a la colonia, al barrio, al municipio, al llegar ahí, tendríamos que sentirnos con la seguridad de que vamos a estar bien, de que hemos llegado a casa. Es decir, si podemos pensar en que no solamente llegar al hogar, a la casa, ese espacio físico donde vivimos, sino también el espacio público significa llegar a un espacio que nos da seguridad, que nos da certidumbre, porque sé que caminar las calles, caminar en los entornos, es parte de lo que nos hemos apropiado y hemos vivido cotidianamente. Estoy segura, de verdad, Rosa, que la vida social cambiaría muchísimo en las comunidades. Doctora, maestra, tiene otro tema pendiente, que era la importancia de la salud mental y de estas emociones y sensaciones que tenemos, pero se nos está terminando el tiempo y me gustaría nada más que nos hablara brevemente de las actividades o de las acciones que está tomando esta Escuela Nacional de Trabajo Social a raíz de esta pandemia. Claro, bueno, en la escuela hay un programa muy interesante que se llama La ENS en tu casa. Está participando tanto alumnado como profesorado de nuestra escuela, y bueno, se han organizado conversatorios, se han organizado actividades con perspectiva de género, justamente en la prevención de las violencias hacia las mujeres. Se han coordinado conversatorios, seminarios, obviamente todo virtual, y también actividades que tienen que ver, fíjate Marta, no habíamos comentado y creo que es fundamental, el arte, la cultura, la recreación y el deporte son importantes para poder fortalecer el tejido social. Y desde la escuela, que la escuela tiene pues un grupo de teatro con sentido social, hay jóvenes, quisiera resaltar la labor de las y los jóvenes en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que con creatividad, con participación activa, han conformado proyectos extraordinariamente preciosos para trabajarlos, sí, de manera presencial, pero ahora a través justamente de actividades, repito, culturales, recreativas, de convivencias, pues lo están haciendo de manera virtual. El programa se llama La ENS en tu casa, y justamente la idea es que la comunidad pueda llegar a las casas de las alumnas y los alumnos. Creo que también una parte muy importante es la participación del alumnado. Si podemos llegar más adelante a sus propias comunidades, habrá ahí una participación más activa, que se apropie más de los entornos, como ahora se está procurando hacer en el caso de nuestra escuela, con la ENS en tu casa, y por supuesto con proyectos de investigación, de seminarios, que el profesorado, tanto de carrera adaptándonos como de prácticas escolares,
tenemos. Adoptándonos a estos nuevos tiempos, las ciencias sociales, estando ahí donde están los individuos, las familias y las comunidades. Ahora me queda nada más para terminar, además de reflexionar durante esta pandemia, algo que debemos hacer es participar, actuar y para mantener así la pluriculturalidad que nos caracteriza a los mexicanos. Maestra, muchísimas gracias por estos minutos, una charla muy amena y me parece muy productiva en el sentido de la labor que están haciendo las ciencias sociales y el trabajo social en particular. Maestra Leticia Cano Soriano, gracias por estos minutos para la UNAM Responde y para la sociedad en general. Un gusto saludarla. Gracias. Y ahora seguimos Muchas aquí. Gracias, Rosa. Gracias, maestra. Gracias. Igualmente. Y seguimos aquí en la UNAM Responde hablando justamente de nutrición. Vamos con Majo Gallardo, que nos habla de estas dietas que se pueden poner de moda. ¿Cómo va su cuarentena? Espero que todo muy bien. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y hoy hablaré por qué las dietas de moda no llevan a ningún lugar. Seguramente ya has probado una o varias dietas y posiblemente hayas descubierto que no tienen un éxito duradero. Se pierde peso fácilmente y obtienes los resultados que quieres, pero después de la dieta todo el peso que habías perdido aumenta. Primero te voy a explicar el uso de la palabra dieta. Se usa mal, ya que dieta significa todo el consumo de alimentos en 24 horas, por lo que todos estamos a dieta. El problema es la calidad de esta. Dieta está relacionada con privaciones, prohibiciones y frustraciones, al igual que las famosas dietas de moda, que satanizan y quitan grupos de alimentos o son extremadamente bajas en calorías, en donde es más que evidente que vas a perder peso, pero nunca te enseñan a comer. Por lo que el trabajo de los nutriólogos es enseñar a aprender a comer para que tu dieta cambie a ser más saludable y dure para toda la vida, al igual que tus resultados. Si tienes dudas si la dieta que estás llevando es adecuada, me puedes escribir en mi Facebook o Instagram de Numa Nutrición. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Por supuesto, los esperamos mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde. Y las repeticiones de este programa por TV UNAM de aquí al 31 de mayo serán a las 7 de la noche. Ahí nos vemos y por supuesto que pase una buena tarde. Nos vemos mañana. Adiós.